Vamos a hablar acerca de la salud física y espiritual de la iglesia. Amén. Vamos a hablar del tema de la salud espiritual y física de la iglesia. Hemos dado lectura a este hermoso texto y hemos leído algunos versos anteriores, porque cada texto tiene como un solo renglón, ¿verdad? Solo unas pocas palabras. Por ejemplo, orar sin cesar. Dice, guardaos de toda especie de mal. Y nos está dando unas instrucciones cómo nosotros vivir una vida plena delante del Señor, una vida fructífera espiritualmente y físicamente también. Al hablar entonces del cuidado integral, nos referimos nosotros a los componentes esenciales puestos por Dios en cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esos componentes? Espíritu, alma y cuerpo. Mire que el cuerpo también es un componente esencial. Espíritu, alma y cuerpo. De tal manera que el espíritu se trata de la conciencia, se trata de la intuición y se trata de la comunión. Espíritu. Y nuestro espíritu debe estar sano. Por ese motivo, nosotros debemos tener una conciencia sana. Debemos tener una buena comunión con la iglesia. Cuando hablamos de alma, estamos hablando de emociones, estamos hablando de voluntad y estamos hablando de mente. Alma. Se trata entonces de emociones. Que mis emociones sean sanas. Gloria al Señor Jesús. La voluntad de hacer las cosas sanamente y la voluntad de pensar sanamente también. Cuando nos referimos al cuerpo, porque el Señor nos pone los componentes espíritu, alma y cuerpo, nos estamos refiriendo a la fisiología, a la morfología y a la anatomía también del ser humano. Así que el término integral en su etimología viene de una palabra latina, medieval o integralis, y nos invita a considerar todos los aspectos para estar completos. Gloria a Dios. Completos para servirle a nuestro Dios. Cuando hablamos de un creyente de la iglesia del Señor, estamos hablando del conglomerado de hombres y mujeres llamados por Jesucristo a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para servirle a su Señor con alma, cuerpo y espíritu también. Cuando hablamos de cristianos, estamos hablando de seguidores, personas que han oído la voz de Jesucristo y lo siguen al Señor, se identifican con Él, le creen a Él, le obedecen a Él, sufren por causa de Él, sufren por causa de su nombre y se gozan también con todas las bondades que tiene Dios para cada uno de ellos. Gloria a Dios. Así que la multiplicidad de tareas que el cristiano desarrolla exige una diversidad de funciones que genera tensión emocional y física. Ello puede desembocar en el síndrome de fatiga crónica, y cerebral, que puede presentar los siguientes síntomas: agotamiento extremo y prolongado que no cesa con el descanso,
trastorno del sueño, apatía, entre otros. A veces el cristiano, con tantos quehaceres, tanto en su casa como en la iglesia, muchas veces se siente cansado, se siente estresado, se siente agotado, se siente con mucho desfallecimiento físico. Pero hay un Dios que nos puede ayudar. Amén, amada iglesia. Por eso nosotros los cristianos tenemos que mantenernos sanos para servirle a Dios. Tenemos que mantenernos con esa vida espiritual sana, porque tenemos una lucha fuerte, tenemos una batalla constante, nos enfrentamos con el enemigo a cada paso, pero tenemos que estar fuertes. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos que ser esforzados y valientes. Amén. Y debemos mantener en nosotros el esfuerzo, porque el Señor dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Amén. Valientes para resistir las pruebas, valientes para resistir la adversidad, valientes para resistir muchas veces hasta el menosprecio, porque dice la Biblia: seréis aborrecidos por causa de mi nombre. ¿Sí o no? Ahí sí tenemos que ser valientes. Gloria al nombre de Jesús. Por eso necesitamos tener una vida sana, una vida saludable. Razón tiene el apóstol Pablo en aconsejarle a la iglesia: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente hasta la venida del Señor. Amén. No es un momento, no es un tiempo, sino hasta la venida del Señor. O sea que esto nos toca, es un largo tiempo. Todavía el Señor no ha venido. No sabemos cuándo venga. Puede ser que esté a punto de venir. Pero para que el Señor venga a ese punto, para nosotros puede ser un momento, pero para Dios pueden ser 10 años, pueden ser 100 años. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Por eso necesitamos tener una buena salud emocional, la iglesia también. Emociones como la ira, el enojo, la frustración, el miedo, la tristeza, la soledad, depresión o estrés y ansiedad, entre otras cosas, pueden llegar a producir en nosotros paros cardíacos, gastritis, úlceras, hipertensión y hasta resfriados también. Parece mentira, ¿verdad? Pero una persona que se enoja rápido, fácilmente, está próspero a que le dé un paro cardíaco. Por eso tenemos que tener paz en el corazón. Amén. Por eso el Señor dice: airaos, pero no pequéis. Y nos da un tiempo, dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No estemos enojados todos los días. No pasemos enojados una semana o 2 días o 3 días, un mes. El Señor dice: airaos. Como humanos, como seres humanos que somos de carne y hueso, nos puede dar ira. Pero el Señor dice: no peques, no vayas a actuar
en base a la ira que tienes. No vayas a hablar en base a la ira que tienes, porque a veces por la ira puedes decir muchas cosas. Por la ira usted puede tratarlo mal a un compañero de trabajo, a un hermano de la iglesia, a la esposa o al esposo o al hijo. Con la ira tú puedes decirle muchas cosas que después vas a reflexionar y vas a decir: ¿qué fue lo que dije, Dios mío? Y tienes que pedir perdón. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será bueno pedir perdón o no? Claro. Gloria al nombre de Jesús. Así que necesitamos, con la ayuda del Señor, meternos en la salud primero espiritual. ¿Cuántas familias se han destruido porque se descuidó la vida espiritual? ¿Cuántas familias se han ido a pique porque en el hogar ya no hay oración, ya no hay culto familiar, ya se ha perdido el temor de Dios en el hogar? Entonces comenzamos a desintegrar la familia, se comienza a acabar, se comienza poco a poco a desintegrarse. ¿Sabe por qué? Porque se debilitó la fe. Hubo un deterioro en su relación con Dios. Ya no hay ese mismo. Yo estaba escuchando aquí a una hermana que decía: es que el hermano antes era un hermano que llegaba temprano a orar, era un hermano que no se perdía los cultos. 6 de la tarde ya estaba en la iglesia orando, ya estaba buscando la presencia de Dios. Pero ha habido un cambio enorme en ese cristiano. Y es posible que si tú no te das cuenta y te miras a ti, pues sé que tú estés viendo que en tu vida está habiendo un cambio, un deterioro espiritual. Está habiendo un descuido y la fe se va debilitando, se va debilitando. Por eso, queridos hermanos, el apóstol Pablo, que era un hombre muy usado y muy inspirado por Dios, antes de decirnos a nosotros: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, él nos aconseja. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Amén. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Cuando el Espíritu Santo, ya usted se da cuenta que ya no está la presencia de Dios en su vida. Ve, usted tiene que preocuparse solito usted. ¿Qué está pasando con mi vida? Ya no quiero ni orar. Y si oro ya me da hasta sueño, me quedo dormido en la silla. Y comience usted a orar, si posible caminando para allá y para acá. Si se duerme arrodillado, vea, aunque sea, póngase de pie y levante oración a Dios y reprenda en el nombre de Jesús toda pereza, todo conformismo, toda cosa que se le ha estado pegando a su vida. Tal vez ha estado faltándole el respeto a las autoridades de la iglesia, le ha estado faltando el respeto a su esposo o a su esposa. Usted le ha estado faltando el respeto tal vez allá a su patrón. Usted póngase a pensar qué está pasando con usted, porque debemos estar siempre gozosos. Aleluya. Debemos ser una iglesia que ora y que ora. Por eso tenemos que volvernos a la oración, tenemos que volvernos a los cultos. Yo no sé aquí en esta iglesia
algún tiempo que anduvieron tan bonitos, no sé, la iglesia, ¿a qué hora venía a orar? 6 de la tarde, 5 de la tarde, 4 de la tarde. Ya los hermanos orando, orando, orando. Estaba escuchando el testimonio de 6 ancianitos, que ellos no tenían pastor, pero ellos todos los días hacían culto en su congregación. No tenían pastor, no tenían predicador, no tenían cantante, pero ellos hacían culto todos los días, de lunes a domingo. ¿Y sabe cómo se llamaban los cultos de los ancianos? Cultos de oración. Amén. Llegaban a orar a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, todos los días. Después de un tiempo llegó un pastor por ahí, los vio, eran solo 6, y los 6 le dijeron a este pastor que llegó: necesitamos un pastor. Amén. Queremos un pastor que nos administre. No queremos ser ovejas sin pastor, dijeron los 6. Queremos un pastor a tiempo completo. Amén. Eran solo 6. ¿Sabe cuántos años tenía el mayor? 80 años. El menor, perdón. El menor de los 6 tenía 80. ¿Cómo le parece? Levante la mano aquí un hermano que tenga 80. Nadie. Hermana amable, ¿cuántos años tendrá? ¿Ah? 90. ¿Cuánto tiene el hermano Cuenca? 80. Más o menos así como el hermano de los 6 ancianos era el más joven, de 80 años de edad. Pero ¿sabe qué aprendieron esos hermanos? A ir al templo, no a cantar, no a escuchar palabra de Dios, a orar, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Cuando ellos llegaron, cuando llegó un pastor a administrarlos, por motivo de trabajo el pastor no podía llegar a las 7 de la noche, porque el pastor tenía que hacer culto todo el día los domingos, y el único día que ofreció el pastor llegaron de ellos era el domingo a las 10 de la noche. Y el primer domingo llegó el pastor a las 10 de la noche, y ahí estaban los 6 ancianitos esperando al pastor, y decían: gloria a Dios, tenemos un pastor que nos administra, tenemos un pastor. Pues el pastor llegó, dijo: vamos a orar por el culto. Oró, cantó un coro, leí un versículo, les habló unos 10 minutos y dijo: se acabó el culto. Amén. Y los viejitos: amén, tenemos palabra de Dios, ahora sí tenemos palabra de Dios, decían alegres los 6. Y el pastor les dijo: si ustedes quieren, todos los domingos a las 10 de la noche yo les puedo venir a hacer culto. Y los 6 dijeron: amén, pastor, contento. Pero los 6 solo oraban, 6 ancianitos. Cuando vino el pastor al segundo culto, el más joven, después de que terminó el culto, el pastor le dijo: pastor, queremos decirle algo. Y el pastor le dijo: ¿Qué me quieres decir? Queremos construir un templo para adorar a nuestro Dios. Entonces el pastor pensaba que era viejito y estaba tal vez ¿no? delirando, tal vez, ¿no? No le paró mucha atención, vea. Le dijo amén y se fue. Pero al tercer culto ya no vino solo el viejito, sino vinieron los 6. Dijeron: pastor, queremos hablar nosotros los 6.
a nombre de la congregación que somos aquí, y queremos decirle que Dios nos ha puesto una visión de construir un templo. Amén. ¿Cómo le parece? Un templo, 6 viejitos. Y dice que el pastor se puso a pensar: 6 viejitos en un templo construido. ¿Para quién? Si no hay más gente, solo los 6. Entonces el pastor les dijo: miren hermanos, miren hermanitos, ustedes son 6. Además de eso, ustedes ya son viejitos. ¿Para qué necesitan templo? Ustedes ya mismos se van con el Señor. Amén. ¿Cómo le parece esa respuesta del pastor? Pero habló uno de ellos y le dijo: pastor, usted está equivocado. Pastor, con mucho respeto, pero usted está bien equivocado, le dijo un viejito. Entonces el pastor le dijo: a ver, dígame, a ver, aquí de frente, a ver, ¿por qué estoy equivocado? Entonces un viejito le dijo: verá, pastor, usted está equivocado, porque el templo que nosotros queremos construir no va a ser para nosotros. No, si nosotros ya mismos nos vamos con el Señor. El templo que nosotros queremos construir será para aquellos que vendrán después de nosotros. Amén. O sea que estos 6 viejitos creían que después de ellos, de la oración que hacían constantemente, ellos estaban viendo tal vez ya una visión de un pueblo inmenso que no tenía dónde ir al culto, y ellos querían hacerle un templo para los que vendrían después de ellos. Amén. ¿Cómo les parece? ¿Sabe por qué? Porque la oración nos amplía la visión. La oración nos hace ver las cosas de otra manera. La oración nos hace ver las cosas imposibles, nos hace ver como fáciles. La oración nos hace ver los gigantes invencibles, los hace ver pequeñitos. Amén. Dele gloria al nombre de Jesús. Cuando David llegó donde el gigante, donde Saúl, le dijo: Saúl, veo que ustedes tienen miedo, hay un gigante que los está asustando. ¿Sabe qué, Saúl? Tu siervo irá y peleará contra ese gigante. Él no dijo contra ese gigante, porque David nunca pronunció gigante. Tu siervo irá y peleará contra ese hombre, dijo David. Entonces Saúl le dijo: muchacho, siéntate, te voy a explicar. Tú estás escaso de noticias, David. Así le dijo Saúl: estás escaso de noticias, Davidcita. Venga, siéntese, mijo. Siéntese ahí y escúcheme lo que le voy a decir. Mire, mijo, usted es un jovencito, usted es un muchacho que no tiene experiencia, pero ese hombre que está allá es un hombre de guerra. Es un hombre preparado desde jovencito. Es instruido en las batallas más grandes. Ese hombre es un hombre de guerra. Tú ni siquiera tú has pisado un batallón. Tú eres un joven. Tú no tienes experiencia. Lo menospreció a David. Pero David, ¿sabe lo que le dijo? Digo: mire, David, está bien. Posible que yo no tenga experiencia. Posible que yo no sepa nada de guerra. Está bien. Pero ¿sabe qué, mi siervo? Mire, mi rey, su siervo, yo soy un hombre humilde del campo. Yo soy pastor de ovejas. Yo cuido las ovejas de mi papá. Pero allá en el campo hay fieras, hay animales feroces, como leones, como osos. Dice que un oso es capaz de levantarse una vaca de 5 o 6 quintales, subirla a un árbol de 20 metros de largo y la lleva arriba, un oso. Y David le dice: tu siervo es así. Pero mire, cuando venía un león
y se quería llevar una oveja, yo me levantaba y corría tras ese león y le quitaba la oveja. Y si el león se me levantaba contra mí y nos poníamos a luchar, yo lo hería al león. Yo lo hería. Y yo lo mataba a ese león. Lo mataba y libraba a la oveja de sus garras. Y yo me imagino, decía David, que este Dios que me ha librado de la boca del león, este Dios que me ha librado de las garras del oso, también me puede librar de las garras de ese filisteo incircunciso. Aleluya, aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Es que el Dios que tenemos es un Dios grande, es un Dios todopoderoso, es el Dios de dioses y Señor de los señores. Él es Jehová de los ejércitos. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Qué hizo Saúl al escuchar ese testimonio? Saúl le dijo: bueno, está bien, tú dices así, yo creo porque yo creo en Jehová. Pero ¿sabe la diferencia entre Saúl y David? Esta era la diferencia, que David tenía una buena relación con Dios. David oraba, David alababa al Señor. Yo creo que en las madrugadas David se levantaba a orar y componía cánticos para el Señor. De ahí salen esos bonitos cánticos de los salmos: te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Entre tanto que Saúl no tenía una buena relación con Dios. Saúl había desobedecido al mandato de Dios. Por eso, ¿sabe cuál era la diferencia entre David y Saúl? Que Saúl miraba a un gigante invencible. Saúl miraba a un hombre de guerra. David miraba a un hombre común, pero que podía ser vencido por Jehová de los ejércitos. Aleluya. Que ese hombre que lo veía al frente, aleluya, podía ser derrotado, podía caer, así como cayó el león y cayó el oso. Porque David decía: es que yo no vengo a pelear contra él con mi fuerza, yo no vengo a pelear contra él con mi onda y con mi piedra, no, Señor. Jehová, que me ha librado de la boca del león y de la boca del oso, él me puede librar de las garras de ese filisteo incircunciso. Pero era Jehová. Por eso esta iglesia, el apóstol Pablo nos dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente hasta la venida del Señor. Si nosotros, querida iglesia, nos sometemos y comenzamos a guardar nuestra vida espiritual y comenzamos a orar en la presencia de Dios, aleluya, comenzamos a llegar al templo tempranito, no porque me tocó dirigir un himno, no porque me tocó predicar, no, yo no voy por eso, yo voy porque yo dependo de mi Señor. Él me guarda todos los días, Él me bendice todos los días. No es mi fuerza, es el poder de Dios en mí que hace la obra. Por eso es importante que nosotros mantengamos una buena salud espiritual. Usted pregúntele a muchos hermanos que ya no están con nosotros,
Pregúntele, dígale, ¿por qué te apartaste de la iglesia? ¿Por qué te debilitaste si eras un hombre fuerte? Siéntese un ratito a conversar y verá lo que le va a comenzar a decir. Lo primero que le va a decir: lo que pasa es que yo me comencé a debilitar en la oración. Yo comencé a ya no asistir a los cultos. Ya comencé a tomarles a los cultos, ya para mí ya no eran importantes. Y todo esto y otras cositas más que usted oirá el testimonio. Por eso esta mañana el consejo de Dios es que mantengamos irreprensiblemente. ¿Qué quiere decir irreprensiblemente? Que no haya nada de malo que nos pueda estar estorbando. Amén. Que no haya nada de malo que nos esté acusando la conciencia. Sírvale a Dios. Haga lo que Dios quiere. Sométase a Dios y dependa al 100%. Dependa del Señor. Amén. Mientras más lo conozca, usted sepa que los triunfos, las victorias, no es porque usted es inteligente. No es porque usted viene de una buena familia. No. Los hermanos de David venían de la misma familia. Su papá era Isaí. Pero David era el último de todos. Y David comenzó a buscar a Dios. Comenzó a buscar la presencia de Dios. Y comenzó a darse cuenta que era Dios que le daba todas las victorias. Por eso cuando David llegó al trono y cuando todo Israel se sentó a escucharlo a David, cuando se sentó en el sillón del rey, todo Israel lo vio a David y comenzó a obedecer a David. Y David dijo: lo primero que vamos a hacer aquí, dijo: queridos ancianos, ¿dónde está el arca de Jehová? Porque al entrar aquí al trono no veo el arca de Jehová. El arca de Jehová representaba la misma presencia de Dios. El arca de Jehová era Dios con nosotros. Lo llevaban de un lugar a otro, de tienda en tienda. El arca de Jehová contenía dentro de él las tablas escritas por el dedo de Dios en el monte Sinaí. Las tablas de piedra. Contenía dentro de ahí, del cajón del arca de Jehová, la vara de Aarón que reverdeció. Y contenía parte del maná del cielo que cayó en el desierto. Cuando los israelitas salieron de Egipto y no tenían comida, parte del maná, unas pepitas, unos granos, se los conservaba en el arca, haciéndole conocer al pueblo que podía mirar el arca, que era la misma presencia de Dios. Por eso David, cuando llegó al trono, dijo: aquí yo no puedo gobernar a este pueblo sin la presencia de Dios. Inmediatamente buscaron el arca. 20 años había estado el arca de casa en casa. El rey Saúl se había descuidado de la presencia de Dios. Por eso Saúl murió perseguido por sus propios enemigos.
Se echó contra su propia lanza y un amalecita lo mató. Hermanos, si nosotros no nos agarramos y no tomamos esos principios bíblicos, el diablo va a venir y nos va a hacer pedazos de nuevo. Él es nuestro enemigo ahora. Pero si tú no te afirmas en los caminos de Dios y tú no buscas la presencia de Dios, este enemigo se va a levantar con mayor fuerza y se va a burlar de ti. Te va a hacer pedazos. Pero si tú te agarras de la mano del Señor, querrá levantarse el enemigo, pero no podrá. Y podrás un día tomar un pincel o una pluma y escribir como escribió David: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo voy a estar confiado, voy a estar seguro. Me voy a esconder allí donde siempre lo hago. Me voy a esconder en la presencia de Dios. Nadie me va a detener y nadie te va a detener a ti. Serás un cristiano fructífero, un cristiano vencedor. La dificultad no la vas a ver tan dura, porque ahora sí Dios será tu retaguardia. Con Dios caminarás, pero para eso necesitamos tener una salud física y espiritual. Yo les voy a leer aquí solamente estos puntos y luego todos vamos a orar. Síntomas de un espíritu enfermo. ¿Lo quieren oír? ¿Quieren anotar? Anoten si quieren. Síntomas de un cristiano con un espíritu enfermo. Pero ese espíritu necesita salud. Amén. Número 1: poco o nada de oración. Anote ahí. Y usted diga: si yo tengo un espíritu enfermo, yo tendré poco o nada de oración. Número 2: poco o nada de lectura de la Biblia. Anótelo. Póngalo si es posible. Anótelo y póngalo ahí a la entrada de su casa. Número 3: apatía por la familia o despreocupación. No, que mi hijo busque a Dios me importa. Que mi esposa ore, a mí no me importa. Cada quien se salva como puede. No hay una buena apatía por la familia, una hepatía. Hay un descuido total de la familia. Número 3 o 4: enojos y manifestaciones de iras constantes. Cada rato estoy enojado, cada rato estoy bravo, cada rato estoy con ganas de hacer cosas malas, de pelear. Número 6 o número 5: falta de atención al esposo o a la esposa. Falta de expresiones de amor. Falta de intimidad, entre otros. ¿Cuántas son mis iniquidades y pecados?, le dijo Job al Señor. No sé si me pueden poner ahí en la pantalla Job 13:23. Job 13:23. Si me pueden poner en la pantalla para todos leer.
esta parte es muy importante, porque necesitamos tener y oír la recomendación del apóstol, porque necesitamos que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, iglesia? Hasta la venida del Señor. No hasta que tenga un cargo, no. Porque hay cristianos que cuando tienen el cargo, usted los ve fieles, no faltan a los cultos, pero cuando se les quitó el cargo, ya no están con nosotros. El cargo es un adicional a nuestra salvación. Nuestra salvación es más grande que cualquier cosa. Nuestra salvación es más grande que cualquier cargo en la iglesia. Nuestra salvación es más grande que cualquier cosa dentro de la iglesia. Y es la salvación la que Dios nos ha regalado gratuitamente a todos. Pero hay que mantenerlos en la salvación. Hay que mantenernos firmes. Hay que mantenernos irreprensiblemente hasta la venida del Señor. Mucho más cuando Dios te da un cargo. Mucho más. Quiere decir que si yo tengo un cargo, debo ser mucho más responsable. Pero cuando no tengo el cargo, debo ser ese cristiano auténtico. Ese cristiano que todos lo ven ahí. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Esta es tu iglesia. Esta es nuestra iglesia. Y vamos para adelante. Vamos avanzando. Vamos orando. Vamos buscando la presencia del Señor. Porque, hermanos queridos, Dios nos da un regalo tan grande, que es la salvación de nuestra alma, que vale más que los tesoros de esta vida. Porque si tú te llenas de tesoros materiales como oro o plata, y viene el Señor, el oro y la plata no te van a poder salvar. Inclusive la Biblia dice que en el día de que el Señor levante su iglesia, por las ventanas tirarán los sacos de plata a la gente. Por las ventanas tirarán los sacos de oro. Y dirán a las peñas y a los montes: escondernos de la ira de aquel que está sentado en el trono. Pero hoy nosotros estamos en tiempos de gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto es un regalo de Dios. Hermano, cuida la salvación. Valora la salvación que Dios te ha regalado. Tú eres salvo por gracia de Dios. Si el Señor viniera hoy, tú te vas con Él. Pero si tú te descuidas y viene el Señor, te vas a quedar. Por eso en esta hora yo les invito a que se pongan de pie. Ay, no me han puesto el versículo. Yo les voy a leer. Bendito es el nombre de Jesús. Job 13:23. Nos dice así la palabra del Señor. Pónganse de pie, por favor. Y de pie, tal vez cerrados nuestros ojos, vamos a mirar libro de Job, capítulo 13, verso 23. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Le hace una pregunta este hombre al Señor. Le dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo, Señor? Pero él mismo le contesta y le dice: hazme entender mi transgresión y mi pecado.